Vimos el sistema de cilindro-pistón y Hablamos En el del, estado termodinámico. del estado termodinámico y las variables de estado. Ok, a ver, repasando el asunto. Dijimos que el estado termodinámico es la condición en la que se encuentra el contenido o la masa y esta condición queda puesta de manifiesto a través de un conjunto de valores que se conocen con el nombre de variables de estado. Y entre estas variables de estado mencionamos en principio tres, como son la presión, la temperatura y el volumen. Todo esto ya lo dijimos, me parece, ¿no? Quisiera que me lo confirmen. Sí, ingeniero. Así es. Ya sí, vimos esa ingeniero. parte. Ok. Hablamos de que todas las variables en la, la termodinámica van a ser intensivas y extensivas, ¿o no? Sí, 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 ingeniero. ya lo vimos eso. Ok. Por ese motivo, entonces, ya sabemos que todas las variables intensivas deberán ser simbolizadas con letras minúsculas, como en el caso de la presión, excepcionalmente con mayúscula en el caso de la temperatura, porque la T minúscula se usa para el tiempo. Y en el caso del volumen, tenemos dos alternativas que no sé si las aplicamos. Quisiera que me digan si hablamos del volumen con mayúscula, con minúscula. Sí, ingeniero. Sí, sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces está todo claro en relación con el volumen total y el volumen específico. Es decir que cada vez que aparezca el calificativo total, usted tiene que relacionarlo con un valor en términos de variable extensiva. Y cuando aparezca la palabra específico o específica, entonces es que estamos haciendo alusión a una variable intensiva, como en el caso particular del volumen específico. Ok, entonces, el otro asunto de muchísima importancia es que para poder determinar los valores de estas variables de estado, el sistema termodinámico tiene que encontrarse en una condición de equilibrio que deberá ser tanto mecánico como térmico. No sé si esto lo conversamos. Sí, sí. Ok, entonces, esto constituye un gran problema a la hora de, digamos, de enfrentar los asuntos termodinámicos, como lo vamos a poner de manifiesto enseguida. Bueno, de alguna manera, y más adelante ya lo vamos a ver, podemos conseguir para cada estado termodinámico, digamos, estado 1, estado termodinámico 1, temperatura. Tuviéramos otro estado termodinámico, si otra condición de equilibrio diferente, tendríamos en correspondencia
por ejemplo, una presión P sub 2, Mon. P sub 2, un volumen total V sub 2. Y así sucesivamente. Esto vamos a ver cómo lo hacemos más adelante, cuando estudiemos el comportamiento de lo que se va a llamar una sustancia pura en su momento. Bueno, toda esta información que se va recabando para los distintos estados termodinámicos se va a presentar en forma de tablas, que las vamos a conocer como tablas de propiedades termodinámicas o tablas de variables de estado, pero también la información se va a poder observar en forma de gráficas. Y mi interés es tocar en este momento el tema de gráficas. Es decir, en la termodinámica es muy frecuente la utilización de gráficas que permiten o ayudan en el análisis termodinámico, y muchas veces uno puede resolver los problemas simplemente haciendo un planteamiento gráfico. Y lo complementario es hacer las cuentas para establecer los resultados en términos de magnitud. Entonces, dentro del desarrollo he optado por hacer uso de un tipo de representación gráfica que es el más comúnmente conocido. A ver si alguien me puede dar una luz acerca de qué tipo de representación gráfica conoce usted que sea, digamos, el más sencillo y el más divulgado. Presión, volumen. No, Plano no, cartesiano. sí. Entonces, el tipo de representación gráfica es este que se llama de coordenadas cartesianas. Y si quieren añado algo más. ¿Qué es esto? Ortogonales. Ortogonales. Lo clásico es esto. Trabajar con las variables de 2 en 2. Eventualmente se puede trabajar con 3 variables, pero la representación y la interpretación de las cosas se complica, ¿no? Cuando uno agrega otro eje más a esta representación gráfica. O sea que estamos hablando de representaciones gráficas planas. Dígame cómo se llama este eje en este tipo de representación gráfica. ¿Cómo se llama el eje vertical? El eje de las Bien. Y. Bien. No, Eje Y positivo. Ordenada. ordenada, no, que sea Y, sea Z o sea lo que sea, es otra historia. Esto se llama ordenada y el otro eje perpendicular se llama Abscissa. abscisa. Entonces, las representaciones gráficas que nosotros vamos a usar en el transcurso de la materia son de este tipo. Y vamos a tomar las variables de estado a ser representadas de 2 en 2. Por ejemplo, un gráfico que va a ser el primero que vamos a examinar más adelante es el gráfico PT, donde en ordenada se consignan valores de presión y en abscisa valores de temperatura. Supongamos que yo tuviera el estado 1 con este valor de presión P sub 1 y este valor de temperatura T sub 1. ¿Cómo hago para volcar esos datos a esta representación gráfica? Entonces, lo primero que tengo que hacer es construirme una escala de valores de presión y otra correspondiente escala de... Por favor, alguien que tiene el micrófono abierto, ciérrelo. Escala de valores de temperatura. ¿Qué tipos de escalas son las que se usan comúnmente? Kelvin. Grados.
No escuché bien lo que dijo. ¿Me puede repetir? Grados Kelvin y grados Celsius. No. No estoy preguntando qué unidades son las que se van a usar. Eso es otra cosa. Estoy preguntando sobre la escala. Es decir, en esta escala de presión, en algún sitio aparece el valor 1. En algún otro sitio aparece el valor 2. ¿Dónde va a aparecer el valor 3? Entonces hay que tener un criterio para crear esta escala. Una escala absoluta. No. Eso es calidad de la escala. Es otra historia que ya la vamos a comentar más adelante. Me estoy refiriendo simplemente a cómo ubico los valores dentro del eje de ordenadas o de abscisa. ¿Unidad por unidad? A ver, lo voy a tener que decir yo nomás. Supongamos que acá marqué el 1 de presión, en las unidades que sea. Acá marqué el 2. ¿Dónde voy a marcar el 3? ¿Qué criterio voy a usar para ir a ubicar el valor 3? Cada ¿Qué es línea. esto? 1 centímetro. No. Quiero que me diga. La misma distancia, ¿no es verdad? Sería un criterio. Entonces marco el 3 por aquí, marco el 4 por acá, a la misma distancia. Lo que estoy haciendo es crear una escala particular en donde los escalones son del mismo tamaño. ¿Cómo se llama ese tipo de escala? ¿Arbitraria, ingeniero? No. ¿Cómo Escalonada. se llama? No, pues si es escala, es escalonada, pues por supuesto. Esto que estamos planteando es como así se construyen las escaleras de los edificios, de las casas, ¿no es verdad? Escalones del mismo tamaño. ¿Cómo se llama una escala en donde los escalones son del mismo tamaño? Porque podía usar otro criterio en donde los escalones sean de distinto tamaño. Acá no hay una ley que le obligue a uno a hacer la construcción así como la estamos planteando. Y lo voy a decir. Y después usted va a repasar un poco de su matemática, geometría. ¿Ok? Esto que estamos planteando una escala lineal. Y como parte de ese trabajo que van a hacer ustedes de ir a repasar estas cosas, quisiera que busque cómo es una escala logarítmica, porque también en algún gráfico de termodinámica aparece ese tipo de escala. Ya se los voy a recalcar en su momento. De todas maneras, digo, la representación o la escala más comúnmente usada para las distintas variables es la escala lineal, en donde los escalones son del mismo tamaño. Entonces, supongamos que por acá tenemos P sub 1. Entonces, ¿qué hago? Trazo esta línea paralela al eje de las abscisas. Supongamos que por acá tengo T sub 1. Entonces, trazo una línea paralela al eje de las ordenadas. Y digo, consecuencia de esta combinación de los valores P sub 1 y T sub 1 resulta el punto 1. ¿Qué representa ese punto? ¿Lo ven acá o no lo ven? ¿Qué representa el punto 1 del gráfico PT? El equilibrio Un termodinámico. estado termodinámico. Sí, el estado termodinámico 1. Quiere decir que cualquier punto en una representación gráfica como esta va a representar un estado termodinámico de la sustancia a la que estemos haciendo referencia. Y en este caso particular, entonces estamos diciendo, bueno, la sustancia existe a esta presión y temperatura y su traducción es el punto 1 en esta representación gráfica.
Ahora, supongamos que por algún motivo el sistema termodinámico cambió de estado. Entonces pasó a otro estado como el 2. Supongamos que el valor del estado 2 para la presión es este que estoy marcando y para la temperatura es este. Y entonces, consecuencia de esta representación gráfica, surge el punto 2. ¿Está claro? Repito, cualquier punto en este tipo de representación gráfica va a representar estados termodinámicos, condiciones de equilibrio del sistema termodinámico. Es decir, si yo conozco el punto, conozco la presión y la temperatura. Si yo conozco la presión y la temperatura, conozco el punto, es decir, el estado termodinámico. ¿Está claro lo que estamos diciendo? Y así va a ser con todos los tipos de gráficos usando las distintas variables de estado. Pregunta. Parece cargoso lo que estoy diciendo, pero a la hora de la verdad es importante tenerlo muy en cuenta. Porque una de las cosas que va a ser de manejo común en la resolución de los problemas es que usted haga representaciones gráficas de lo que está analizando. Y se le va a decir en este tipo de diagrama, con esta variable o con esta otra variable. Comentarios. Estoy esperando sus comentarios. Bueno, no hay ninguno. Entonces sigo. Cuando un sistema termodinámico cambia de estado, como por ejemplo en este caso particular, estamos diciendo que el sistema pasa del estado 1 al estado 2, entonces decimos que el sistema está experimentando un proceso termodinámico. Dicho de otra manera, ¿qué es un proceso termodinámico? Pues sencillamente un cambio de estado termodinámico que experimenta el sistema en cuestión. ¿Estamos o no estamos? Entonces la situación es así. Acá tenemos un estado termodinámico 1. Acá tenemos un estado termodinámico 2. Si el sistema cambió de 1 a 2, entonces decimos que experimentó un proceso termodinámico. Ahora la pregunta es, ¿por qué ocurre el proceso termodinámico? Es decir, si un sistema está en equilibrio, está tranquilo, ¿por qué razón va a cambiar de estado? Por la temperatura. Por un desequilibrio. No. Claro, porque se rompe el equilibrio, es decir, el proceso termodinámico responde a la ocurrencia de un desequilibrio termodinámico. Es decir, que alguna de las variables de estado se va a ver afectada probablemente por influencia del medio exterior. A ver, pongo un ejemplito. Supongamos que usted tiene este recipiente y que aquí adentro tiene una sustancia, puede ser agua, por ejemplo, y entonces el contenido lo considera como un sistema termodinámico. A ver, dígame qué característica tiene este sistema termodinámico, de qué tipo es y qué otras características tiene. ¿Es cerrado? Es un sistema cerrado. Límite fijo. Límite fijo. ¿Qué significa eso? Volumen constante y masa constante. Volumen constante, masa constante y por lo tanto volumen específico
constante. ¿Ok? Entonces, fíjese, está tranquilo el sistema en un cierto estado. No estoy mencionando lo que tenemos representado acá, pero está tranquilo en un cierto estado. ¿Qué ocurre cuando usted hace esta operación? ¿Qué es lo que estamos provocando al calentar? Desequilibrio. Un desequilibrio térmico, ¿no? Estamos haciendo que aquí afuera haya mayor temperatura que adentro. Entonces, esa interacción entre el medio exterior y el sistema en esta condición de desequilibrio va a alterar el estado del sistema. Y el sistema puede pasar a otro estado en donde vuelva a quedar otra vez tranquilo, quieto. Evidentemente el desequilibrio puede ser de tipo mecánico y o térmico, como en el ejemplito que acabamos de dar. Es decir, para un proceso termodinámico tiene que presentarse un desequilibrio termodinámico, es decir, o mecánico y o térmico. Entonces, usted ya tiene que estar asimilando lo siguiente. Fíjese que cuando hablamos de estado termodinámico, palabra que deriva del latín stato, que significa quieto, nos encontramos con una condición en donde todo está tranquilo en el sistema termodinámico. Pero cuando el sistema ingresa en un proceso termodinámico, entonces se perdió el estato que tenía el sistema, y este va a ir camino a otro nuevo estado. El detalle es el siguiente. Este desequilibrio que da origen al proceso termodinámico puede ser un desequilibrio de estas características, finito. Quisiera que interprete usted el término finito. ¿Qué significa? Que algo es finito. ¿Tiene fin? Se puede contar. Claro. Que se puede medir. Eso es el significado de finito. No me vaya a decir que es fino. Finito, que se puede medir. Cuando el desequilibrio es finito, es decir, que se puede medir, entonces decimos que el proceso termodinámico es un proceso termodinámico real. Siempre estoy poniendo entre comillas lo que debe resaltar. ¿Estamos o no estamos? Enseguida voy a dar un ejemplito que ya lo vimos en realidad cuando hablábamos del aparato de cilindro y pistón. Pero voy a esto. Entonces, estamos mirando la gráfica con un sistema termodinámico que se encuentra en el estado 1 y que por causa de un desequilibrio pasa a un nuevo estado 2. Entonces, ¿qué ha experimentado entre 1 y 2? Un proceso termodinámico. Si el desequilibrio es finito, el proceso es real. Entonces, para hacer una representación gráfica del proceso real, lo que hacemos es construir una línea de trazos que vaya desde el estado 1 hasta el estado 2 con el agregado de la flechita que dice dónde comienza el proceso, en 1, y dónde termina, en 2. ¿Está claro? Esta línea de trazos la puede hacer así como yo la he hecho, o la puede hacer así si le da la gana, o la puede hacer por acá si le da la gana.
Y eso va a tener una explicación. Es decir, no se sabe cómo pasa el sistema termodinámico del estado 1 al estado 2. Esto es una incógnita. ¿Por qué razón? A ver, pregunto. Entre el estado 1, cuya presión es P sub 1, y el estado 2, cuya presión es P sub 2, ¿usted conoce las presiones? No. 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 ¿Sí o no? No. No. No conoce las presiones, ¿por qué razón? Por esto. Porque es Un equilibrio. desequilibrio. El sistema está en desequilibrio y para que yo conozca la presión, el sistema tiene que estar en equilibrio. Lo que quiere decir entonces que esto que estoy dibujando como una trayectoria entre el estado 1 y el estado 2 es una trayectoria desconocida. Y esta es la característica que se destaca en todo proceso termodinámico real. Es decir, planteado de otra manera, no se sabe cómo el sistema pasa del estado 1 al estado 2. Y entonces nos encontramos con el siguiente detalle. Y para ello voy a hacer otra pregunta. Díganme, ¿cuántos valores de presión podrían existir entre el estado 1 y el estado 2? Infinito. Infinito. Y entonces, de esos infinitos valores, ¿cuántos estoy conociendo? 2. No. Apenas 2. Solo 2. ¿Y eso qué significa? Que en términos prácticos no conoce nada. ¿Cierto? Sí. Entonces nos encontramos con un problema concreto y real. El hecho de no conocer la trayectoria no me va a permitir a mí tomar parte del proceso termodinámico, cambiándolo, mejorándolo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Si no sé cómo ocurren las cosas, ¿cómo voy a meter mi cuchara en el negocio? Pues no, si no lo conozco. Quisiera saber si me están comprendiendo lo que estoy planteando. Esto es de suma importancia porque en el momento en que usted empiece a trabajar los problemas de termodinámica se va a encontrar con esta opción de que el proceso es real y entonces usted no conoce cómo ocurre tal proceso. Y vuelvo a repetir, el desconocimiento del camino, la trayectoria que lleva al sistema del punto 1 al punto 2, significa que en términos prácticos no conoce nada. Entonces, ¿qué puede hacer? Nada. Porque la única manera de intervenir en un proceso termodinámico es tratando de conocerlo, ¿no? Digo tratando porque esta es la realidad, es decir, tratar de conocer lo más que se pueda. Entonces, ¿qué debería hacer para conocer la trayectoria? Hacer una línea continua del estado 1 al estado 2. Claro, eso sería conocer todo, pues, ¿no? Pero ¿cómo logramos una línea continua? Haciendo un montón de medición. Tendríamos que medir cada punto. Hallando los valores de cada punto. Fíjese, a ver, voy a trabajar en términos geométricos, voy a borrar un poquito todo esto. Entonces, la propuesta es que en el otro extremo nosotros conozcamos esto, ¿no es verdad? ¿Cierto?
Esto que estoy representando gráficamente sería un proceso termodinámico en donde el estado inicial 1 y el estado final 2 y todos los infinitos estados termodinámicos que pudieran haber entre 1 y 2 son conocidos, pero eso es ideal. Es decir, para que el proceso transcurra tiene que existir desequilibrio. Entonces, ¿de qué tamaño tendría que ser el desequilibrio para poder conseguir esta cantidad de puntos? Seleccionar la que más le conviene. Y entonces dice, bueno, voy a trabajar con este patrón de referencia, pero ya tengo una referencia para hacer las cosas. De otra manera, sería pues como comprar número de la lotería, ¿no? Usted no sabe cuál va a ser el premiado, entonces está sujeto al azar, pues, ¿no? A lo que Dios diga. Bueno, quisiera saber si tienen preguntas sobre todo lo que acabo de decir. Es importante que lo tengamos claro. A partir de este momento, todos los procesos termodinámicos que van a aparecer en los problemas o van a ser procesos con desequilibrios finitos, por lo tanto reales, o procesos con desequilibrios infinitesimales, y por lo tanto van a ser procesos ideales conocidos con el nombre de proceso cuasi-equilibrio. ¿Estamos? Estamos. ¿Preguntas? Ingeniero, ¿cuál es el mejor proceso para hacer un análisis, tomando en cuenta el factor tiempo? No sé a qué se refiere. ¿Se refiere a los exámenes o a qué se refiere? No, por ejemplo, en los procesos ideales habría que tomar la seguidilla de puntos para saber la trayectoria. No, pues usted la está planteando la trayectoria. Usted la está proponiendo la trayectoria. Entonces lo que tiene que hacer es evaluar los parámetros termodinámicos de esa trayectoria y compararlos con las otras trayectorias. Y entonces usted va a saber cuál le conviene más. ¿Me explico o no me explico? Entonces, ¿habrían trayectorias de referencia que podría tomar? No. Es decir, puede ser que en algunos casos haya ciertas clásicas trayectorias, pero digamos, usted se plantea la trayectoria que le voy a poner, a ver, letras. Esta es la trayectoria A, esta es la trayectoria B, esta es la trayectoria C. Entonces usted las evalúa, porque conoce todo, conoce cómo va el sistema desde 1 hasta 2, pasando por todos esos puntos intermedios. Una vez que ha hecho la evaluación, usted compara las trayectorias y dice, la trayectoria que mejor resultado me puede dar es la trayectoria C. Entonces, cuando yo quiera ejecutar el proceso de llevar al sistema de 1 a 2, voy a usar como referencia esta trayectoria C. Nunca el proceso real va a ser igual que el proceso cuasi equilibrio, por supuesto, pero necesita usted tener, digamos, un plan de cómo hacer las cosas. Esto es algo parecido a lo que ocurre con los aviones, ¿no es verdad? Antes de volar un avión, ¿qué es lo que presentan? El piloto y la tripulación. ¿Plan de vuelo? El plan de vuelo. Nadie le dice que el plan de vuelo se va a cumplir, ¿no es verdad? Pero lo necesita, pues, ¿no? Porque si no,
se somete al azar. Entonces pueden ocurrir accidentes como ya han ocurrido. ¿Por qué alteraron el plan de vuelo, no lo cumplieron, etcétera, etcétera? No sé si así me están comprendiendo mejor lo que estoy planteando. Sí, ingeniero, gracias. Ingeniero, entonces, finito sería real e infinitesimal sería cuasi equilibrio, es decir, ideal. Así, ¿no? ¿Cierto? Así es. Gracias, ingeniero. Bueno, lo vamos a parar acá y el próximo día, después que repasen ustedes y ya no haya más dudas, y si es que la tienen, la consulten, continuamos. ¿Listo? Sí, ingeniero. Está bien, ingeniero. Bueno, Listo, ingeniero. los veo el próximo, los escucho el próximo día, martes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Va, ingeniero. Buen Hasta fin. luego, ingeniero. Hasta luego.